Soy Eric Barone, escritor, investigador de la conciencia, autor espiritualista. Entonces llegamos a mis 16 años y yo decidí fabricar un organigrama, no sabía que era un organigrama, pero bueno, yo metí cuadritos, flechas y todo esto, lo había leído en un libro, se llama diagrama de flujo, es pura cibernética mental, y yo descubrí en un mes o dos que había 167 etapas musicales entre ver una nota con los ojos y dar la orden a las manos de moverse, 167 etapas. Y después yo empecé a intentar de comprender por qué yo pude hacerlo yo en 6 meses, mientras que ellos piden 6 años. Entonces yo empecé a trazar atajos, y todos estos atajos que yo hice, en realidad, me explicaron por qué yo lo había hecho en 6 meses y ellos en 6 años. Y aquí nació la pedagogía holocibernética, primer libro mío. En el sistema de pedagogía holocibernética, yo demostré que cuando logramos automatizar un conocimiento, una persona llega a acelerar este conocimiento y aparecen 13 propiedades. ¿Qué es automatizar? Si tuviera una guitarra en mano en este momento, te divertiría, me escucharía tocar una obra musical, hablar en francés y seguir una conversación. Y luego te preguntaría, ¿quién ha tocado? Todo el mundo abre los ojos así en general. ¿Quién ha tocado? Tu cerebro automatizado. Y entonces, ¿quién ha hablado? Un cerebro no automatizado, porque contestaba a pregunta tuya. ¿Y qué significa este? Esta es la base de un nuevo sistema que en 50 años todavía no ha sido superado. El proceso de automatización es el secreto del aprendizaje. Recién yo escribí un libro que se llama Pedagogía, Edad de piedra o cerebro cuántico, para resumir todos estos conocimientos. Yo tenía 16 años, escucha la palabra, recibí no sé dónde una ecuación hecha en curvas, una forma de ecuación que mostraba que si queremos achicar el tiempo de aprendizaje, de trabajo y de sueño natural, tenemos que elevar muy alto, extremadamente alto, el nivel de la conciencia. Entonces, ¿cuál fue mi pésima idea? Decidí estudiar el hipnotismo. ¿Por qué? La razón es que yo había falsificado, lo confieso 50 años después, había falsificado una tarjeta de universitario. Tenía 16 años, no podía entrar en la biblioteca de facultad. Yo compré la tarjeta de un estudiante, yo cambié la fotografía y pude entrar en la biblioteca de la facultad. Confieso, espero que nadie me meterá preso por y descubrí todo lo que había, yo leí todo lo que había de libros desde el siglo XVII sobre el hipnotismo. Yo aprendí en los libros. Y yo descubrí algo sensacional, es que cuando una persona está hipnotizada, su cuerpo revela capacidad extraordinaria. Por ejemplo, una persona muy debilucha cierra las manos así, y tú pides a 2 personas después de abrir la mano, enseguida es fácil. Pero si mete esta misma persona en estado hipnótico y la obliga a crispar las manos, es imposible de separarlas. Tú pides a dos personas fuertes de abrir sus manos, no van a poder separarlos. Y a partir de aquí yo empecé a deducir que cuando una persona en estado hipnótico desarrolla tantas capacidades físicas, ¿qué es lo que desarrolla a nivel mental, en realidad? Y a partir de este momento yo empecé a investigar, tenía 16, 18 años, yo empecé a investigar el desarrollo de la capacidad mental del hombre en estado hipnótico. Y se volvió mi segunda especialidad y mi segundo libro, el ABC del hipnotismo, que creo que se tradujo en un montón de idiomas y se vende en muchos países. A partir de aquí, yo creé una nueva teoría sobre el hipnotismo, nuevos estados de conciencia, y yo definí cómo la energía del hombre, cómo la energía mental puede penetrar adentro de una persona en un estado de conciencia distinta, y gracias a tratar el cerebro humano como si fuera un cerebro computarizado. Lo extraordinario del hipnotismo es que es lo más moderno de lo que existe en este momento. Cómo entrar por el sistema sensorial normal, audición, visión, cambiar el cerebro en un cerebro informático y acelerar todo el rendimiento. Resultado, ahí vamos a mi cuarto o quinto libro, llegamos a mis 20 años más o menos y yo empezaba a enseñar idiomas en un mes.
es decir, una persona en estado hipnótico, tiene la particularidad de que cada hora de este estado hipnótico reemplaza 5 horas de sueño normal. Entonces yo hipnotizaba a pacientes toda la noche, una media hora de cada hora yo despertaba un ojo, una oreja, la mano que escriba, y yo la entrenaba a repetir palabras en árabe o palabras en chino o en inglés, obviamente, y memorizarla de esta forma sin tomar conciencia que estaba aprendiendo. En una semana, más o menos, más de 10 millones de personas supieron que el hipnotismo se podía aplicar a la pedagogía. Y aquí cometí un error gigantesco. Yo dejé los periodistas, tus colegas, yo los dejé decir que un hipnotizador aplicaba el hipnotismo a la pedagogía en lugar de comprender que la verdad era un pedagogo, decidió incorporar el hipnotismo a su método de enseñanza. Este fue, creo, el error más grave que yo hice en esta época, porque ya 50 millones de personas sabían que se podía aprender un idioma en un mes, traspasó rápido Francia. Estábamos el 13 de octubre de 83. Por suerte no había ningún partido de fútbol, no había Netflix, entonces yo envié un telex a todos los periodistas de París y yo les lancé un desafío. Si quieren ver cómo una persona puede aprender un idioma en un mes o aprender a manejar un coche en 24 horas, vengan a la Torre Eiffel. Primer piso de la Torre Eiffel, la sala Gustave Eiffel. Íbamos a hacer una proyección en Super 8, 150 periodistas, un cóctel, todo bien. Y el problema es la película. Como la película fue hecha por amateur, no habían logrado sincronizar bien la voz y la imagen. Entonces veía un de mis alumnos que había aprendido a manejar en 24 horas en estado hipnótico en París. Bon, se lo veía, pero se escuchaba una voz totalmente desincronizada. Yo corté el audiovisual, me planté así frente a los periodistas, los miré y yo hice mi primera violación pública. Espero que no me arrestarán con este. Le lancé un desafío. Ustedes son periodistas. ¿Pueden ustedes negar algo, evitar de hablar de algo en el público, en su público, algo tan importante como se puede aprender un idioma en un mes en estado hipnótico? No pueden. Son periodistas, deben presentar a su público. Pero ustedes ¿pueden presentar algo sin haberlo verificado? Tampoco. Olvidé decirte que primero yo tenía una carpeta, la rompí, la tiré a la cara de todo el mundo, que estaban muy ofendidos, y yo aproveché de este estado muy ofensivo y de bronca de los periodistas para enchufar este mensaje. No pueden evitar de hablar de este tema a su público, pero tampoco no pueden hablarlo sin haberlo verificado. Y el desafío fue enviar todas las secretarias que tienen, todos los ejecutivos que tienen, enviarlos a probar. Los metemos en estado hipnótico y van a ver que aprenden 100 palabras de chino en pocas horas. Bien, así fue. Y ese fue el lanzamiento más importante de la terapia akáshica finalmente en el mundo, porque en Ashka Tokio delegó un equipo de video para venir, o de grabación para grabar todo este. Fue algo alucinante. Me acuerdo que tuvimos un llamado telefónico cada 30 segundos durante 6 meses de gente de todo el país que querían venir a estudiar el idioma. Tuve miles de pacientes, miles de alumnos. Me recuerdo que tenía 10 cabinas, 10 asistentes y hipnotizábamos 10 personas a la vez sucesivamente. Aprendían a gran velocidad cómo teclear en 4 horas, manejar coche, suprimir el miedo a nadar, etc. Hasta hemos trabajado con simuladores que apenas recién empezaban, etc. Entonces, yo cerré todo, porque yo me decía que no es honesto, no sería con honestidad intelectual difundir internacionalmente un sistema sin saber verdaderamente cómo funciona. Me costó 20 años obtener la contestación. Viajé en varios países, experimenté con una única idea. El cerebro está concebido para aprender 40 veces más rápido. ¿Con cuál carburante? Yo busqué el carburante. No podía ser oxígeno, provoca crisis tetanización. No podía ser el alimento, ya sabemos por qué. No había químico que lo explicara. Funcionaba, la gente no tomaba nada, dormía, nada más. Bien.
El medicamento extraordinario, la fuente de energía que explicaba todo esto se llamaba la bioenergía.